Bienvenido al canal Last Dawn Stories. Cuando llegó el apocalipsis, me estaba preparando para regresar a casa para el año nuevo. Una fuerte tormenta de nieve azotó repentinamente la ciudad y la temperatura se desplomó a menos 30 grados centígrados. Me sentí aliviado de conseguir un boleto de tren para regresar a casa. Poco sabía que el 29 del año nuevo lunar, estaba abordando un tren hacia un infierno helado, el 8 de febrero de 2024, a las 4 de la tarde. Estaba atrapado en la entrada de la estación de tren, incapaz de moverme el día que se suponía que debía regresar a casa. Toda la ciudad fue golpeada por una tormenta de nieve y el cielo estaba nublado. Había llegado temprano a la estación de tren, con la intención de encontrar un asiento en la sala de espera para descansar antes del tren, pero antes de que pudiera revisar mi boleto, ya estaba atrapado en la entrada. La nieve seguía cayendo y parecía hacerse más pesada. Había estado parado al final de la fila, en solo unos minutos. Innumerables personas se habían unido a la fila detrás de mí, y me empujaron más cerca del medio. La fiebre del festival de primavera era abrumadora, y la fila se había transformado en una enorme pared humana que se extendía interminablemente. Nadie se dio cuenta del peligro inminente. El frío era insoportable y mis dedos de los pies estaban entumecidos por la temperatura helada. Las quejas vinieron del frente de la fila. Escuché que todos los trenes están retrasados hoy. Sí, mi esposa me lo acaba de mostrar. Todos los trenes a nuestra ciudad natal han sido cancelados, solo queda este. No pueden dejarnos aquí afuera en el frío helado, hace más frío que la Antártida. Escuché estas quejas y saqué mi teléfono para verificar el horario del tren. Efectivamente, todos los trenes a casa han sido suspendidos. Rápidamente metí mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta e intenté calentarlo con mi mano. No podía permitirme perder el último tren a casa, así que seguí esperando en la fila. Al principio traté de mantener mi mente distraída, pensando en cuánto tiempo se retrasaría el tren. A medida que pasaba el tiempo, el frío era tan intenso que mi cara se había entumecido y mi cerebro se sentía nublado. En un abrir y cerrar de ojos, sentí mis lágrimas se congelaron por el viento cortante. Cada respiración se sentía como cuchillos afilados cortando mi garganta, incluso con mis manos metidas dentro de mi chaqueta. El frío todavía me roía sin piedad. Finalmente desistí de arrastrar mi maleta y enterré la mitad inferior de mi cara en mi bufanda, mis manos de vuelta a mis bolsillos, mi cabeza agachada, fingiendo ser un pilar. Por un tiempo sentí que me estaba quedando dormido mientras estaba de pie. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la multitud me empujara hacia adelante. Forcé mis pesados párpados abiertos. Mi cerebro se había congelado por la repentina caída de temperatura y por un momento no pude pensar. Parecía que había algún tipo de protesta en la fila. Podía sentir el ruido creciendo a mi alrededor, llegando finalmente a un nivel caótico. Traté de ponerme de puntillas para escanear el área antes de poder reaccionar. La multitud detrás de mí me empujó hacia adelante. Perdí el equilibrio, tambaleándome de un lado a otro. Mi arraigada sensación de peligro se activó, me obligó a pensar rápidamente. Solo entonces comencé a notar que algo andaba mal. Intenté gritar, pero mi boca estaba entumecida por el frío y no podía hablar con claridad. Entonces vi a una joven frente a mí que parecía aterrorizada mientras la multitud la derribaba. Me mordí la lengua con fuerza y finalmente logré gritar: «Alguien ha sido pisoteado». Me moví rápidamente a mi izquierda. Todavía había unas 4 filas de personas a mi izquierda, pero a la derecha, era solo una enorme masa de personas. Había planeado salir por la izquierda, pero la presión allí solo aumentó. Algunas personas miraban fijamente y empujaban hacia adelante mientras que otras intentaban frenéticamente pasar por los huecos en la multitud. Las emociones negativas humanas estallaron en un instante. En ese momento, todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Me armé de valor, apretando mi maleta contra mi pecho y cargué hacia la izquierda, abriéndome paso entre la multitud. Los que fueron más lentos en reaccionar no tuvieron tanta suerte. Algunos cayeron, otros perdieron el equilibrio y la ola de personas avanzaron implacablemente. No me atreví a mirar de vuelta. Me giré y corrí hacia el paso elevado fuera de la estación. El aire frío me ahogó y tosí lágrimas. Mi cuerpo, aún recuperándose de una enfermedad reciente, no había vuelto del todo a la normalidad y después de solo unos pocos pasos, mi corazón latía violentamente. La maleta en mis manos seguía golpeándome con cada paso, haciendo que mis brazos se sintieran entumecidos. Los sonidos de sirenas, gritos y el rugido atronador de los trenes que llegaban bombardearon mis oídos. Corrí tan rápido como pude hacia el puente, jadeando por respirar. Me di la vuelta y miré por encima del hombro durante casi 30 segundos. Mi mente estaba en blanco. Al bajar del puente lentamente me di cuenta de que podría aparecer en las noticias. El frío era tan intenso que el aire gélido parecía invadir cada rincón de mi ropa. Sentí una picazón insoportable en todo mi cuerpo mientras me congelaba.
Había más de 200 personas esperando taxis y mi teléfono solo tenía un 15% de batería. Seleccioné frenéticamente todas las opciones de vehículos disponibles. Más y más personas inundaban al salir de la estación de tren. Temía otra estampida y no me atrevía a acercarme a ningún lugar concurrido. Cerca de allí, un padre con un niño negociaba con gente dentro de un banco, intentando comprar un lugar por unos cientos de dólares. El niño parecía estar bien, jugando en la nieve, lanzando agua al aire, viéndola congelarse. El termo en sus manos dibujó un hermoso arco en el aire. Observé un rato y me hormigueó el cuero cabelludo. Mis dedos abrieron Google sin control y buscaron, ¿a qué temperatura se congela el agua cuando se lanza al aire? Justo cuando mi teléfono llegaba al 2% de batería, logré reservar un auto de negocios de 6 asientos. El conductor tardó un poco y llegó 5 minutos tarde. Para entonces el cielo se había oscurecido por completo y sentí una ligera opresión en el pecho, probablemente por el impacto de la experiencia en el camino. Cargué mi teléfono y abrí WeChat. Apareció una serie de mensajes. Arriba había una captura de pantalla que me envió mi grupo familiar hacía media hora. Debido a la fuerte nevada, todos los vuelos en la ciudad B se cancelaron. Nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Cuando llamé, mis padres estaban en el centro comercial más grande de la ciudad. El ruido era tan fuerte al otro lado de la línea que apenas podía oírlos. Les dije que no podría volver para el año nuevo y terminé la llamada rápidamente. Sabía que el tiempo se acababa. Agarrando mi teléfono, intenté reconstruir toda la información: clima extremo, agua congelada en el aire, vuelos cancelados. Escribí y borré en el cuadro de chat. Finalmente, con voz ronca, dije: conductor, duplicaré la tarifa, vayamos primero a la tienda grande de equipos para actividades al aire libre más cercana. La tienda no estaba llena porque era el festival de primavera. Solo había 2 empleados trabajando. Desafié el viento y la nieve para entrar, y el aire frío de mi cuerpo hizo que la gente allí se estremeciera. Inmediatamente pregunté por los mejores sacos de dormir que tenían en la tienda a la vendedora. Intenté explicarle con entusiasmo, pero la despedí con un gesto y le señalé las mejores resistentes al frío. Luego escogí ropa térmica de varias tallas, preparándome para ponerme capas. También agarré una estufa de gas portátil para hervir agua, así como un hacha para defensa personal y emergencias. Tomé una foto del recibo y se la envié a mi grupo familiar, ya que había comprado tanto. La vendedora, al ver que no había otros clientes, me ayudó a llevarlo todo al auto. Antes de irme, le aconsejé que se abasteciera de algo de ropa para el frío. Miró al creciente número de clientes, pero no pareció tomar mi consejo en serio. Miré el cielo ahora completamente oscuro, decidí no insistir más y me fui, de vuelta en el auto. Continué con mis preparativos, pensando en lo que podría necesitar para sobrevivir. Abrí la aplicación de entrega de alimentos, tratando de abastecerme de comida. Los principales supermercados mostraron que estaban agotados. Otras tiendas también me advirtieron que los pedidos estaban al máximo de su capacidad. Dada la situación actual, decidí no desperdiciar más energía en comida. Debido a la pandemia, acumulé suficientes suministros para 3 meses, aunque no era mucho. Debería ser suficiente para sobrevivir por un tiempo. Dejé un mensaje para mi familia, y le indiqué al conductor que se dirigiera a una farmacia cercana. Ya tenía medicamentos para la fiebre como ibuprofeno y paracetamol en casa, ya que había habido un brote reciente de enfermedad, pero el clima extremo puede desencadenar problemas cardiovasculares y de circulación, así que necesitaba abastecerme de medicamentos para eso. Ya que era el 29 del año nuevo lunar, todos se habían ido temprano del trabajo. Para cuando llegué a la farmacia, casi estaba cerrando. Rápidamente agarré 4 cajas de calentadores de manos, un botiquín médico y algunos medicamentos básicos. Después de comprar todo, la nieve afuera había sido azotada por fuertes vientos, lo que dificultaba ver la carretera. Incluso si pagaba extra, el conductor se negó a cambiar la ruta. Parecía nervioso al ver todas las cosas que estaba comprando, probablemente pensando que estaba sobreabasteciendo. Solo quería terminar este viaje rápidamente y regresar a casa para prepararse para las vacaciones. Una vez que llegamos, el conductor amablemente me ayudó a llevar los artículos a la entrada de mi edificio. Originalmente había estado cauteloso preguntándome si podría intentar robar mis suministros, pero para mi sorpresa, realmente me estaba ayudando. Sentí una oleada de calor en mis ojos y casi le ofrecí una de mis chaquetas térmicas. El conductor me sonrió y dijo: niña, quédatelo para ti si realmente pasa algo, ambos los necesitaremos. Me saludó con la mano, se dio la vuelta y se fue.
mientras pueda pasar tiempo con mi familia, eso es todo lo que importa. El conductor caminó hacia la tormenta de nieve, su figura rápidamente tragada por la oscuridad circundante, y pude ver débilmente las luces del auto en la distancia. No miré por mucho tiempo, mientras los copos de nieve se precipitaban a mis ojos. Miré mi teléfono y el último mensaje era una lista de medicamentos que había enviado a mi grupo familiar medio hace una hora. No hubo respuestas en el grupo y no pude evitar dejar que mis pensamientos vagaran, pero solo 2 segundos después, olí el aire helado y comencé a lidiar con los suministros que se acumulaban en la entrada del edificio. La realidad me decía que no importaba cómo lo mirara, mi situación era peor. Era mejor asegurar mi propia vida primero y luego reunirnos cuando todos estemos vivos. Una vez que estuve dentro del calor de la casa, sentí una oleada de energía, toqué el radiador, todavía estaba caliente, todavía no era el peor de los casos. Cociné apresuradamente una bolsa de fideos instantáneos y le di un mordisco rápido cuando entró una videollamada de mi familia. En la pantalla me mostraron con orgullo los suministros que habían almacenado ese día, además de los artículos que había enumerado. También habían comprado cal viva, carbón, generadores de energía solar y otros suministros, así que resultó que el tonto era yo. No queriendo dar marcha atrás, mostré lo que había comprado. El estado de ánimo al otro lado de la pantalla parecía más ligero. Nuestra familia de 3, separados por la distancia, usaban estas exhibiciones de suministros para animarse mutuamente. Estábamos decididos a sobrevivir este invierno y volver a encontrarnos cuando llegara la primavera. Antes de colgar, mis padres me dijeron que la temperatura en la ciudad Q había bajado a menos 43 grados centígrados hoy. Como la ciudad B había sido golpeada por una tormenta de nieve y la temperatura había caído rápidamente, yo vivía solo, así que no podía permitirme ser descuidado. La temperatura más baja aquí solo había alcanzado menos 27 grados centígrados hasta ahora. Solo porque la calefacción todavía funcionara no significaba que el sistema de calefacción de la ciudad B pudiera soportar la presión de temperaturas de menos 40 a menos 50 grados centígrados. Necesitaba prepararme mientras la situación aún fuera manejable. Después de colgar, comencé a organizar mis suministros. Primero usé la cinta selladora que había comprado en la tienda de equipos para exteriores para sellar todas las grietas de las ventanas. Luego pasé un tiempo estudiando los paneles solares que había comprado. Nunca había usado uno antes, pero afortunadamente las instrucciones eran claras y logré instalarlo en una hora. Luego limpié la cama y monté la tienda de campaña encima, colocándola lo más cerca posible del radiador, aunque la cama medía 2 por 2 metros. La tienda de campaña todavía era un poco pequeña. Usé cajas de fideos instantáneos en la olla autocalentable que había comprado antes para llenar el espacio adicional en la tienda y finalmente parecía más o menos lista. Coloqué una colchoneta a prueba de humedad y un saco de dormir dentro de la tienda y puse los sacos de dormir restantes junto a la cama, al alcance de la mano. Mantuve un juego de ropa térmica dentro de la tienda y coloqué el resto junto a la cama. La estufa de gas portátil estaba instalada en una pequeña mesa cerca de la entrada de la tienda y si hacía más frío podía moverla dentro de la tienda. Los botes de gas para la estufa eran cruciales ya que solo se podían almacenar a temperaturas tan bajas como menos 20 grados centígrados. Decidí llevarlos a la tienda y guardarlos en los bolsillos laterales. En realidad no había comprado mucho por la falta de tiempo, solo me tomó unas 3 horas organizar todo alrededor de la tienda. La tarea que más tiempo llevó fue organizar el suministro de comida y agua. Rebusqué en la casa organizando los artículos según su prioridad en condiciones de frío extremo. Después de contar todo tenía suficiente comida y agua para 3 meses. Si el gobierno puede abordar la situación, la recuperación llegará pronto y no tardará mucho. Si no, será un desastre para toda la humanidad, pero ya sea una muerte rápida o lenta, 3 meses es un tiempo suficiente. Después de terminar todo esto ya eran las 4 de la madrugada del día 8. Así que decidí quedarme despierto toda la noche y salir a las 6 de la mañana para agarrar la última ola de suministros. El viento aullante afuera sonaba aterrador como si estuviera a punto de destruir el mundo. Para mantenerme despierto abrí mi teléfono y comencé a navegar por TikTok. El contenido parecía normal al principio hasta que un usuario publicó un vídeo de un desierto con nieve en el desierto. Los comentarios estaban llenos de elogios diciendo lo hermosa que estaba la nieve y cómo iban a tomar fotos al día siguiente. Solo unos pocos usuarios lamentaron no poder soportar el frío húmedo a 0 grados centígrados. Debo haberme quedado demasiado tiempo en este vídeo y el algoritmo lo recogió cuando actualicé el feed. Estaba lleno de vídeos de todo el país que mostraban las bajadas de temperatura. En la ciudad B el agua se convirtió en hielo al ser arrojada, los edificios desaparecieron bajo gruesas capas de nieve, todos notaron que el clima estaba mal.
Frente a la naturaleza la humanidad parecía tan insignificante, pero de repente sentí que el frío extremo no era tan aterrador después de todo. Cuando toda la humanidad se enfrenta al clima extremo ya no le temo tanto. A las 6 de la mañana salí y compré más suministros, con la última tarea tachada de mi lista. Finalmente respiré aliviada, lista para lavarme la cara y dormir. Abrí el grifo, el agua todavía estaba lo suficientemente tibia para cepillarme los dientes, pero para cuando comencé a lavarme la cara el agua se había vuelto helada después de unas pocas salpicaduras, mis dedos ardían del frío. Tuve que mojar la toalla de la cara primero, dejarla secar por un momento y luego escurrirla para limpiarme la cara. De vuelta en el dormitorio toqué el radiador, no estaba tan caliente como la noche anterior. Me arrastré dentro de la tienda de campaña y tan pronto como me acosté sentí como si un gato estuviera presionando mis párpados. El sueño que tuve fue caótico. Cuando me desperté de nuevo me sobresalté por el frío. Me estiré para tocarme la nariz y se sentía fría. ¿Cuál era la temperatura? Revisé mi teléfono, ya eran las 4 de la tarde en el distrito H. La temperatura había bajado a menos 39 grados centígrados, el chat grupal estaba lleno de discusiones sobre la caída de la temperatura global. Se dijo que después de las noticias de la noche habría un programa especial de entrevistas en vivo con expertos de varios campos, incluida la supervivencia al aire libre y la investigación meteorológica. Vamos a participar a partir de ahora. Más de 200 millones de personas ya se habían registrado. Para ver la transmisión en vivo, las personas en el grupo todavía estaban discutiendo acaloradamente sobre cómo no podían obtener suministros, así que rápidamente salté a algunas aplicaciones para tratar de reservar algunos, configurando alarmas para asegurarme de no perderme la sesión en vivo. Los comestibles que pedí a las 6 de la mañana todavía se estaban entregando, muy retrasados, pero lo había esperado. El hambre se apoderó de mí mientras salía de mi saco de dormir y me puse la chaqueta de plumas de la tienda de campaña. También me puse los calcetines rojos gruesos que había comprado para el año nuevo y abrí la tienda de campaña para comenzar a cocinar. Lo primero que sentí frío fue mi cara expuesta directamente al aire. Temblé al extender la mano para tocar el radiador al lado de la tienda de campaña. Hacía calor, pero comparado con cuando volví a casa anoche, había una clara señal de calefacción insuficiente. Miré por la ventana, el cielo todavía estaba nublado y el viento afuera aullaba golpeando contra la ventana. No había un alma en las calles, solo copos de nieve blancos que se arremolinaban cada vez más gruesos. Encogí el cuello, cerré las cortinas y comencé a preparar mi primera comida desde que me desperté. Por ahora el gas de calefacción y la electricidad seguían funcionando, así que decidí usarlos y guardar la estufa de gas de emergencia para más tarde, ya que la cocina no estaba tan bien aislada como el dormitorio. Planeé mover futuras comidas al dormitorio antes de haber llenado la olla eléctrica con agua para almacenarla. Me tomó un tiempo transferir la mayor parte del agua a otros recipientes. Luego llevé la olla y varios paquetes de fideos instantáneos de regreso al dormitorio. Una vez que el agua hirvió, agregué el paquete de sopa de los fideos llevándolo a ebullición. Luego dejé caer los fideos, espolvoreé los paquetes de condimentos y vegetales encima y cubrí la olla para dejar que se cocinara. Después de 2 minutos abrí la tapa, volteé los fideos y continué cocinando. Gracias al fuego alto los fideos rápidamente se volvieron dorados y masticables. Cuando estaban casi listos apagué el fuego y levanté la tapa. Para minimizar el uso de agua decidí no lavar la olla o los platos a menos que fuera absolutamente necesario. Usé la olla como un tazón, agarré un gran bocado de fideos y los sorbí. El rico sabor del caldo de hueso de cerdo inundó mi boca, una ola de calor extendiéndose dentro de mí. En solo unos pocos bocados terminé los fideos, volví a coger la olla, bebí un gran bocado de caldo caliente y sentí que el frío en mi cuerpo se desvanecía lentamente. Después de terminar toda la olla de sopa sentí calor de nuevo. Originalmente había pensado que con la temperatura bajando bruscamente estos últimos 2 días todos se quedarían en casa, pero justo cuando terminé de lavar la olla hubo un fuerte golpe a mi puerta. ¿Quién es? Una bandera roja apareció de inmediato en mi mente. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación y no he invitado a nadie últimamente, porque un extraño llamaría a mi puerta con este tipo de clima. A menudo leo historias de zombies postapocalípticas, así que sé que la naturaleza humana retorcida en condiciones extremas suele ser más peligrosa que el desastre en sí. El golpe repentino me puso más incómodo de lo habitual. Inicialmente consideré fingir que no había nadie en casa, pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, como si la persona de afuera estuviera segura de que alguien estaba adentro. Temía que el ruido pudiera atraer a más gente y escalar las cosas. Agarré la olla eléctrica y el cuchillo de cocina y fui a la puerta. ¿Quién es? Grité con dureza. En lugar de zombies o un hombre de mediana edad, la voz de afuera era la de una tía, y era más enérgica que yo. Al escuchar mi voz ella inmediatamente gritó con impaciencia: ¿Por qué no has abierto la puerta todavía?
Jovencita estaba a punto de replicar con más dureza cuando dijo algo que me tomó por sorpresa. La comunidad se está organizando voluntarios para la remoción de nieve. Consigue un balde de aceite de soja y una caja de huevos. ¿Te estás inscribiendo? Me quedé congelado en la puerta. Una hora después estaba completamente equipado y me uní al equipo de remoción de nieve de abajo. No quedaba mucha gente en nuestro vecindario. La mayoría de los jóvenes se habían ido a casa para las vacaciones antes de que bajara la temperatura. Las personas que quedaban eran en su mayoría ancianos que esperaban a sus hijos y nietos para volver. Hoy al principio la remoción de nieve fue efectiva. Limpiamos la mayor parte de la nieve frente al edificio haciéndola mucho más baja, pero luego la nieve siguió cayendo cada vez más fuerte hasta que casi caía directamente del cielo. El personal de la comunidad ya nos había enviado suministros y nos instó a regresar a casa rápidamente. Pensé que todos estaban barriendo la nieve solo para obtener el aceite y los huevos gratis, pero cuando terminó la remoción de nieve algunos ancianos testarudos se negaron a irse insistiendo en continuar quitando la nieve de la carretera. Mis oídos estaban a punto de congelarse y todo lo que quería era llegar a casa y beber algo caliente. La conversación entre ellos y el personal de la comunidad fue amortiguada por el viento y la nieve. Estoy esperando a que mi hijo y mi nuera regresen a casa para la cena de Año Nuevo. Si no me dejan quitar la nieve, mis hijos no podrán encontrar el camino de regreso. Cuando llegué a casa y me quité la chaqueta, grandes trozos de nieve cayeron y aterrizaron en el felpudo. Llené la tetera con agua con una mano, encendí la manta eléctrica y me arrastré de nuevo a mi saco de dormir en la tienda. Una vez que todo estuvo en silencio, el dolor en mis oídos se hicieron aún más pronunciados. Podía sentir el dolor irradiando profundamente en mi canal auditivo. Era tan incómodo que incluso hizo que mi cabeza y dientes palpitaran. Me obligué a soportar la incomodidad y me quité el suéter empapado. En este punto, la temperatura en mi cuerpo se sentía casi igual que la nieve afuera después de estar acostado en el saco de dormir por un tiempo hasta que el agua que herví se enfrió. Finalmente comencé a calentarme, tomé mi teléfono y la transmisión de noticias ya estaba a la mitad. La sesión experta en vivo estaba a punto de comenzar. Pensé en usar la transmisión en vivo para acompañar mi cena, pero hacer arroz ya estaba fuera de discusión. Hoy es la víspera del Año Nuevo chino y normalmente estaría preparando 10 o más platos para celebrar la llegada del Año Nuevo, pero claramente esa no es una opción para mí ahora. Después de pensarlo por un tiempo, tomé una bolsa de albóndigas fritas del refrigerador. Para la gente del norte, tener albóndigas es esencial para la celebración del Año Nuevo. Las freí rápidamente y terminé justo a tiempo para ver la transmisión en vivo. Seguro que esta transmisión en vivo no era fácil de acceder. Probé varias aplicaciones una por una, pero todas mostraron que no podía ingresar mientras bebía mi agua azucarada roja. Finalmente me di por vencido en la lucha por la transmisión en vivo con millones de personas y decidí ver a Furious en su lugar, usándolo como acompañamiento electrónico después de terminar mis dumplings y lavar la sartén. La transmisión en vivo efectivamente terminó. La noticia del frío extremo era tendencia en todas las aplicaciones. Los expertos recomiendan no beber demasiada agua caliente a diario. Los medios estadounidenses afirman que la ola de frío global podría deberse a la guerra entre Rusia y Ucrania. A partir de hoy, los refugios antiaéreos están reabriendo en todo el país. Guía esencial para sobrevivir al frío en casa. Frío extremo. Una celebridad sugiere cubrir la tierra con una cúpula #bolsa #casualmente hice clic en la guía para sobrevivir al frío en casa. La guía era muy detallada enumerando todo, desde agua de jengibre para alejar el resfriado hasta preparar medicamentos y todo estaba claramente establecido. Rápidamente lo guardé, pero la llegada de este frío extremo fue tan repentina que incluso con una guía de supervivencia obtener suministros seguía siendo un problema. Debería salir. El gran supermercado no está lejos de mi casa, a solo 5 minutos a pie, pero ya tengo suficientes suministros en casa para que me duren 3 meses. ¿Es realmente necesario salir? Revisé la temperatura en mi teléfono, -39,8 grados centígrados. Parece que bajará a -40 grados centígrados esta noche. Según las novelas que suelo leer en este punto debería estar tomando un baño caliente sosteniendo una bolsa de agua tibia y esperando en silencio a que se desarrolle el apocalipsis. Pero no estoy en una novela de renacimiento o fantasía de supervivencia. No puedo quedarme sentado y no hacer nada esperando a que alguien más me salve. No quiero ser pasivo en el apocalipsis. Quiero vivir, quiero sobrevivir y necesito tomar medidas. Después de la experiencia de limpiar la nieve por la tarde me aseguré de reforzar mi protección para esta salida. Empezando por mi cabeza, saqué la máscara 3MN95 que compré el año pasado, cuando la ciudad se había abierto por completo. Resulta que ahora es útil. Luego me puse chalecos térmicos y ropa resistente al frío encima. Después de solo 2 capas comencé a sudar dentro de la casa. Lo pensé y me di cuenta de que agregar demasiadas capas obstaculizaría mi movimiento.
Así que me detuve en eso. Para mis piernas lo debatí por pero no quería usar una bolsa de calor a menos 40 grados centígrados. Pensé que podría aguantar con 2 pares de pantalones adicionales. Por ahora lo más importante era mantener mis pies calientes. Pies fríos equivalen a un cuerpo frío. Metí las 2 bolsas de calor sin usar en mis zapatos. Por último metí un cuchillo de cocina en el bolsillo de mi chaqueta de plumas grue. Sa 9 de febrero de 2024, la víspera del Año Nuevo Chino, 9:30 de la noche. Salí. La ventisca que comenzó en la noche ahora era aún más intensa que antes. El polvo y la nieve se mezclaron como fragmentos de vidrio, y el viento los golpeó en mi cara. Ahora finalmente entiendo lo que se siente a menos 40 grados centígrados. No es solo frío. Al principio caminé cerca de la pared. Luego me di cuenta de que había grandes carámbanos en el techo y de vez en cuando el viento los derribaba. Tuve que moverme al medio de la calle donde había menos obstáculos, desafiando el viento y presionando hacia adelante. Cuando salí del vecindario noté que había más gente afuera de lo que esperaba. Había una larga fila de luces de freno rojas en el camino hacia el supermercado que se extendía fuera de la vista. Al principio intenté calcular cuántos metros habían bloqueado estos autos, pero cuanto más miraba, más incómodo me sentía. Recé para que estas personas abandonaran sus autos y se fueran a casa rápidamente. Solo empeoraría a medida que el atasco de tráfico continuó. Si no se iban ahora, se quedarían atrapados. Cuando llegué al supermercado, todos los estantes de comida instantánea habían sido limpiados. Las modelos que llevaban ropa interior térmica y chaquetas de plumas también habían sido despojadas. No quedaba ni una sola. Todo esto estaba dentro de mis expectativas. Esta ola de frío había afectado a demasiadas personas al principio. Muchos podrían no haberse dado cuenta de la gravedad de la situación, pero una vez que las transmisiones oficiales en vivo confirmaron la ola de frío global, la situación cambió por completo. Agarré algunos artículos que otros no necesitaban, como un pequeño extintor de incendios doméstico, vaselina y un grifo, entre otras cosas. También rebusqué la comida que quedaba y le tiré $200 al cajero antes de volver a casa. El camino de regreso fue más difícil que el de ida. Metí todas las cosas que compré en el supermercado en una bolsa de tela y la arrastré. El cielo estaba lleno de nubes gris amarillentas, y era incluso más brillante que por la noche. El viento frío aullante estaba destruyendo todo en la ciudad. Luché a través de la tormenta. La máscara N95 no pudo bloquear el viento frío salvaje en absoluto. La piel expuesta se sentía como si estuviera siendo cortada con un cuchillo una y otra vez. El dolor insoportable. La carretera todavía estaba llena de brillantes luces de freno rojas, y ocasionalmente podía escuchar bocinas de autos impacientes. En este punto no pude reunir ninguna respuesta, ninguna emoción adicional. No tenía idea de cuánto tiempo había estado caminando, pero finalmente llegué a mi vecindario gracias a los edificios que bloqueaban el viento. Era mejor que afuera y finalmente pude respirar un poco más fácil. Aceleré mi paso, caminé contra el viento por unos minutos más y finalmente llegué a casa. Tan pronto como entré me derrumbé en el suelo, sentado allí por un rato antes de tener suficiente energía para quitarme las capas de ropa. Mientras me quitaba la ropa, el sudor corría silenciosamente por mi frente y cuello. Exhausto me senté en el suelo pensando en qué cenar después de haber comido 2 comidas de fideos instantáneos en los últimos 2 días. Decidí hacer bistec esta noche por el bien de mi salud, pero ahora mismo me sentía tan agotado que solo podía sacar el bistec del congelador para descongelarlo y luego meterme en mi saco de dormir para una siesta rápida. No sabía que la siesta duró 10 horas completas. Cuando finalmente abrí mi teléfono me di cuenta de que ya era 9 el día 10. La temperatura en el distrito había alcanzado un mínimo histórico de menos 52 grados centígrados. Rápidamente me vestí y me preparé para cocinar, tocando el radiador frío como el hielo. La calefacción ya no funcionaba mientras el filete chisporroteaba en la sartén. Reforcé el aislamiento en mi tienda. La señal del teléfono era esporádica y antes de que el filete estuviera completamente cocido se cortó por completo. Me quedé mirando fijamente durante un rato. La sensación de estar repentinamente aislado del mundo no era agradable. Por suerte la electricidad seguía funcionando, pero no tenía idea de cuánto tiempo. Después de terminar el filete me arrastré de nuevo a mi tienda, encendí la manta eléctrica y me acomodé. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido hubo un golpe en la puerta. Al instante me puse alerta. Rápidamente fui a la puerta y miré por la mirilla. Afuera había una figura familiar, la tía del equipo de limpieza de nieve, ahora parada en mi puerta pateando sus pies y soplando en sus manos para calentarlas. Al verla así abrí inmediatamente la puerta. Esta vez no parecía impaciente porque abriera la puerta. Tarde. En su lugar me entregó una bolsa de arroz que había estado sosteniendo. Eso es cuando noté que había varios otros suministros detrás de ella. Mi corazón se calentó y antes de poder agradecerle, inmediatamente explicó por qué había venido. La comunidad pidió a cada edificio que eligiera un líder de piso. La residente del 302 de abajo siempre había sido una madre modelo cuando su hijo estaba en la escuela,
ganar premios todos los años, ser una madre excelente significaba que era una persona responsable. Nosotros, los residentes del edificio 55, debíamos apoyar más su trabajo. Los deberes del líder de piso eran simples: verificar la temperatura de los vecinos, evaluar su situación de suministros e informar cualquier problema para que todos pudieran trabajar juntos para encontrar soluciones. Después de explicar todo, la trabajadora comunitaria se fue y subió a compartir la noticia con los demás residentes. Cerré la puerta, pero no pude quitarme la inquietud en mi corazón ante el desastre. ¿Realmente podemos soportar las pruebas de la naturaleza humana ese mismo día? La residente del 302 asumió el papel como se esperaba de una madre excelente. Se tomó su trabajo en serio. Fue de puerta en puerta con el viento helado preguntando por la temperatura de todos. Cuando llegó al 8º piso, me animé y escuché atentamente los sonidos fuera de mi puerta. Al principio 2 familias no abrieron sus puertas. No fue hasta que ella golpeé persistentemente la tercera puerta y finalmente alguien respondió. Intenté recordar quién había salido al 8º piso durante la misión de limpieza de nieve. Había hecho demasiado frío y solo quería llegar a casa rápidamente, pero recordé vagamente a una pareja joven que entró detrás de mí. Sin embargo, no presté atención a en qué piso se detuvieron, ya que recordé que el 8º piso se había quedado gradualmente en silencio. Cuando volví en mí, escuché los fuertes golpes en la puerta. Me sobresalté y rápidamente regresé al dormitorio fingiendo que acababa de escucharlo. Grité que venía. Cuando abrí la puerta, me recibió una mujer que parecía más joven de lo que esperaba. Su cara estaba roja por el frío y al verme abrió el cuaderno que había estado llevando. Mi nombre. Rápidamente inventé un nombre: Anna. Lo escribió con seriedad, su mano enguantada temblaba ligeramente mientras escribía con trazos torcidos. Después de anotar mi nombre, sacó un termómetro electrónico del bolsillo de su abrigo y lo sostuvo en mi frente. Estaba un poco confundido cuando vi que mi temperatura era de 11.2 grados centígrados, pero no cambió su expresión y simplemente marcó una casilla junto a mi nombre. Cerró el cuaderno y dijo otra vez: hace frío, así que quédense adentro, especialmente ustedes, señoritas. Si necesitan algo, pueden encontrarme abajo en el 302 para el resto de mi trabajo. Necesitaré el apoyo de los residentes de nuestro edificio. Asentí y ella me hizo un gesto para que cerrara la puerta. Le di las gracias de nuevo antes de cerrarla. Fingí volver al dormitorio, pero volví silenciosamente a la puerta. El edificio estaba en silencio. Sentí sospechas y no pude evitar mirar por la mirilla. Una cara apareció de repente justo frente a mí. Casi salto de mi piel. Cuando me concentré me di cuenta de que era la administradora del edificio todavía parada en mi puerta. Me congelé en el lugar durante aproximadamente un minuto antes de que se girara y llamara a la puerta del vecino. Dejé escapar un breve suspiro de alivio, pero sabía que necesitaba permanecer alerta una vez que hubiera terminado de revisar a todos los residentes. Para ser honesto, tendría que tomar precauciones adicionales en mi puerta. No sabía mucho sobre las personas que vivían a mi lado antes de irme a trabajar a las 9 de la mañana y regresar a las 9 de la noche, así que rara vez interactué con mis vecinos cuando la administradora del edificio se fue. No volví a mi habitación, pero seguí mirando por la mirilla. Llamó durante mucho tiempo a la puerta del 901, pero la puerta opuesta al 903 se abrió primero. La persona que la abrió era una mujer mayor, su cabello gris pero fuerte. Recordaba vagamente a esta familia antes, alrededor de las 6 de la mañana. Vi a su hijo y a su nuera irse y su pequeña nieta estaba llorando amargamente en la puerta. En ese momento pensé que algo andaba mal, así que abrí la puerta para ver qué estaba pasando. La anciana pensó que estaba enojada, así que rápidamente se disculpó. Estaba cansado y no pensé mucho en eso, así que simplemente cerré la puerta y volví a dormir. Ahora me enteré de que la anciana y su esposo vivían solos. La familia de su hijo había ido a visitar a la familia de su esposa para el festival de primavera, dejando solo a los dos. El gerente, como de costumbre, les tomó la temperatura con el mismo termómetro poco confiable, repitió las mismas palabras que me había dicho y luego se fue a los pisos superiores. Mi nariz estaba congelada, así que me retiré silenciosamente a mi habitación para calentarme. Cuando escuché pasos bajando las escaleras me arrastré fuera de mi tienda, me puse los guantes y comencé a ejecutar mi plan. Que las medidas de seguridad no eran muchas, no tenía cuerdas, cemento o
alambres de acero como en las novelas porque no había tiempo para comprarlos, solo pude mover todos los zapatos del zapatero al trastero, luego coloqué el cuchillo de cocina al fuego extintor del supermercado y chile en polvo encima del zapatero en caso de que necesitara agarrar algo rápidamente más tarde. Después de que todo estuviera arreglado todavía me sentía incómodo, era solo una persona común ante el peligro, tenía miedo. Después de pensar por un tiempo empujé el armario del dormitorio a la sala de estar para sentirme un poco más seguro. Durante los siguientes días, el gerente vino a mi puerta como estaba programado, tal vez fue porque había estado actuando sospechosamente. Pero nunca abrí la puerta por completo. Nuestros extraños encuentros anteriores comenzaron a sentirse como un sueño poco a poco. Ella pudo hablarme de ella. Me enteré de que debido a las vacaciones no había mucha gente en casa. En el edificio no había más de 10 residentes en total, incluso la gerente estaba sola. Sus hijos y familiares estaban fuera por las vacaciones. Después de que ella se fue, regresé a mi habitación e hice algunos cálculos en papel. Aparte del gerente, en 302 los residentes del 8º piso que abrieron la puerta, la pareja de ancianos en 903 y yo en 902. Solo había otras 4 personas en el edificio, según la costumbre del gerente de tocar puertas, primero 02, luego 01 y finalmente 03. Los residentes en el 8º piso probablemente estaban en el 803. El primer y segundo piso habían sido enterrados bajo la nieve, así que nadie vivía allí. El gerente había visitado algunas veces y una vez que llegaba a mi piso bajaba, así que probablemente lo mismo pasó arriba. También había una pareja viviendo aquí, así que al menos 2 o 3 pisos, 4, 5, 6 y 7 estaban vacíos. Después de hacer los cálculos me di cuenta de que había menos gente en el edificio de lo que había imaginado. Sin embargo, sentí que tenía una mejor comprensión de la situación, pero antes de poder relajarme, algo inesperado sucedió en la tarde del 6º día del año nuevo. Cuando se suponía que las familias debían estar juntas, se fue la luz en nuestro vecindario. En el momento en que se fue la luz, inmediatamente sentí que la temperatura bajaba a mi alrededor. Moví todos mis suministros almacenados junto a mi tienda y me acurruqué dentro de mi saco de dormir con las compresas calientes, pero ante el frío extremo absoluto, las compresas calientes ya no fueron efectivas durante la noche. Tuve que seguir moviendo mis pies entre la carne suave detrás de mis rodillas para mantenerme caliente, pero hizo muy poco para cuando amaneció. Finalmente usé la estufa de gas para calentar un poco de agua. El vapor en la habitación subió a la parte superior de la tienda de campaña exageradamente, no quería desperdiciar el agua. Así que agregué una cucharada de mijo de la anciana en 903 y comencé a cocinar. Después de contar cuántos botes de gas me quedaban, sentí un escalofrío en mi corazón. Solo quedaban unos 20, incluso si usaba un máximo de 3 por día, solo podría hacerlo por una semana, ya que el día se calentó un poco. Estaba exhausto, así que decidí descansar mientras pudiera y averiguar qué hacer con los suministros una vez que despertara. Nunca esperé que no hubiera dormido durante mucho tiempo. Antes de que llamaran a la puerta con fuerza, entró el administrador del edificio. Con este frío también me acurruqué en mi tienda tapándome los oídos con una almohada para intentar dormir. Honestamente, con este tipo de clima es mejor no salir afuera. Con esta temperatura ya es bastante difícil levantarse de la cama y mucho menos pararse en el pasillo con corrientes de aire. Los golpes afuera continuaban sin interrupción. Me estaba dando dolor de cabeza por el ruido, pero tampoco podía evitar preocuparme si ella estaba enfrentando algún tipo de problema. Después de un minuto más de golpes, finalmente me puse varias capas de ropa de plumas y salí de la cama por la mirilla. Pude confirmar que efectivamente era la administradora del edificio, pero su extraña expresión me recordó la primera vez que la vi en los últimos días. 302. Realmente me había estado cuidando, pero todavía albergaba dudas sobre ella. Parada en mi puerta sin irse, agarré el cuchillo de cocina junto a la puerta y contuve la respiración preguntándome si se iría después de no obtener una respuesta mía, pero de repente una ráfaga de viento frío sopló y noté que la puerta del 903 se abría lentamente con un crujido. La puerta del 903 no estaba cerrada. Una campana de advertencia sonó en mi mente dejando la puerta abierta. En el clima era esencialmente una sentencia de muerte. Miré fijamente por la mirilla. Cuando vi a la gerente agacharse para cerrar la puerta del apartamento vecino, un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando se inclinó, la capa de suéter que llevaba puesta se hizo visible. Cuando la anciana del 903 me dio el mijo me había avergonzado. Así que tomé algunas compresas calientes de mi casa y se las di. La anciana sonrió y las empujó hacia atrás señalando su suéter rojo brillante y orgullosamente diciendo que era algo que su nuera había tejido para ella y que era especialmente cálido. Mira, señorita, dijo tirando del dobladillo de su suéter, un toque de orgullo en su voz. Incluso tiene mi nombre. Incliné la cabeza y miré el diseño de la flor tratando de darle sentido. Tu nombre es Lily.
En ese momento la misma Magnolia el suéter estaba ahora en el cuerpo del administrador del edificio pensando en la pareja de ancianos en 903. No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos. Las lágrimas cayeron por mis mejillas e instantáneamente se convirtieron en un rastro helado. Apreté los dientes sin atreverme a hacer un sonido mientras miraba fijamente por la mirilla. Después de cerrar la puerta a 903, la gerente se inclinó de puntillas hacia mi puerta presionando lentamente su oreja contra ella. El pensamiento de que estaba a solo una puerta de mí hizo que mi cuerpo temblara incontrolablemente. Al ver que todavía no había hecho un sonido, esperó otro minuto. Pero finalmente no pudo soportar el frío más y bajó las escaleras. Solo después de escuchar el sonido de la puerta cerrándose abajo me derrumbé arrodillándome en mi puerta y llorando. No me atreví a hacer un solo sonido. Lloré hasta que mi cara estuvo cubierta de escarcha fina y solo entonces me compuse y regresé a mi tienda. Después de meterme en mi saco de dormir, la razón me dijo que debía dormir y reunir fuerzas, pero un minuto después me senté. Me había puesto múltiples capas de ropa térmica y fría, ropa resistente rematada con una chaqueta de plumas y finalmente abrí la puerta principal. Esta era la primera vez que abría la puerta de seguridad desde el incidente del supermercado. Una ráfaga de viento frío entró y rápidamente agarré el cuchillo de cocina y cerré la puerta. La puerta de seguridad del 903 tenía una piedra encajada en el medio. Parecía que el gerente no había terminado de buscar, y no había cerrado la puerta correctamente. Pateé la piedra a un lado y abrí la puerta del apartamento vecino. Lo que me recibió fue una habitación impecablemente ordenada con la foto familiar de la anciana colgada en la pared. Ella y su esposo estaban acostados en las baldosas de la cocina, la sangre en la parte posterior de sus cabezas congelada. Los cubrí con un suéter, finalmente completando uno de los propósitos de mi visita. Me quedé allí por unos segundos en homenaje silencioso antes de enviarles mi despedida final. Me di solo 2 minutos para buscar pistas. Ambos estaban boca abajo. Esto indicaba que alguien los atacó mientras se daban la vuelta. Este tipo de ataque por la espalda indirectamente sugirió que 302 era cauteloso, posiblemente no lo suficientemente seguro como para dominar a 2 personas mayores por su cuenta. El motivo de los asesinatos. Mirando la línea de tiempo, parecía que 302 solo comenzó a actuar después de que se fue la luz. Antes del apagón había estado coexistiendo pacíficamente con nosotros. Parecía que el apagón desencadenó algo en ella y ahora tenía que recurrir a la violencia para sentirse segura. Pero ¿por qué 903? Había analizado previamente a los residentes en el edificio y el 9º piso probablemente era el más poblado. Sería más arriesgado para ella actuar en el 9º piso en comparación con los otros pisos. Si los 3 nos uníamos en resistencia, podría ser dominada, a menos que estuviera mintiendo. Tal vez no había tantos residentes en el edificio después de todo. De hecho, puede que solo quedáramos los 3. Cuando pensé en esto, sentí el pelo en la parte de atrás de mi cuello levantado. El viento detrás de mí pareció disminuir sin darme cuenta. Tuve un mal presentimiento y de repente me di la vuelta. Por alguna razón 302 había regresado. Estaba parada detrás de mí, y no tenía idea de cuánto tiempo me había estado observando. Nunca había estado tan tranquilo. En medio segundo reuní toda la información que había asimilado previamente. Se estaba quedando sin provisiones y el corte de energía la había llevado a la desesperación. Probablemente ahora era físicamente más débil que yo. Si pudiera actuar con suficiente fuerza, debería ser capaz de asustarla. Medio segundo después levanté el cuchillo de cocina gritando enojado mientras lo balanceaba hacia ella. Mi apariencia debe haber sido aterradora porque 302 parecía genuinamente asustada. Su rostro palideció cuando miró detrás de mí, luego se dio la vuelta y corrió escaleras abajo. Seguí gritando mientras salía corriendo de 903, mis manos temblorosas buscando mi puerta. En medio de mi prisa me di cuenta de que 302 se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus pasos se detuvieron por un momento, luego corrió aún más rápido. Abrí la puerta de golpe y corrí adentro. Mientras cerraba la puerta vislumbré sus ojos inyectados en sangre y feroces mientras levantaba su cuchillo y subía las escaleras. Su apariencia desesperada me asustó y mi impulso se debilitó. En ese momento no me atreví a enfrentarla en combate directo. Agarré el chile en polvo del zapatero y lo tiré al pasillo, luego rápidamente cerré la puerta de golpe. Una pantalla vino de afuera. Y tal vez fue la bendición de 903. En realidad se lo había arrojado a los ojos. Esta era mi oportunidad. Alcé el cuchillo y estaba a punto de abrir la puerta, pero entonces mi mano que sostenía el cuchillo fue golpeada y el cuchillo cayó repentinamente al suelo con un ruido seco. Me congelé. La parte posterior del cuchillo golpeó mi zapato, y aunque no me cortó todavía dolía mucho. El dolor me devolvió a mis sentidos y de repente recordé por qué había agarrado el cuchillo en primer lugar en ese momento.
De distracción 302 ya había escapado. Recogí el cuchillo y lo volví a colocar en el zapatero. Luego regresé a la tienda y me quité la ropa gruesa solo para darme cuenta de que mi ropa interior térmica estaba completamente empapada en sudor. Temblando, me puse ropa limpia y finalmente tuve la oportunidad de acostarme en mi saco de dormir después de un largo periodo sin dormir. No estaba cansado en absoluto, en cambio mi mente estaba llena de pensamientos como debería prepararme para lo que sigue. 302. No se rendiría conmigo. Además de contraatacar directamente, ¿habría otras formas de lidiar con ella? La habitación todavía estaba helada, así que volví a encender la estufa de gas. Las gachas de mijo de antes se habían congelado en un bulto, así que agregué más agua y comencé a cocinarlas de nuevo. Mientras veía el agua hervir lentamente en la olla, comencé a formar un plan para el día siguiente. 302, como se esperaba, no se rindió y vino a mi puerta otra vez. Ella primero se arrodilló frente a mi puerta y lloró diciendo que ella tampoco estaba bien. Después de llorar durante 2 minutos, sus mejillas se congelaron lentamente. Al ver que no respondí, sacó un cuchillo de su ropa y empezó a golpear mi puerta. Su fuerza era menor de la que esperaba, pero sus acciones fueron despiadadas y por un rato el pasillo resonó con el sonido de sus golpes en la puerta. Vi que había llegado el momento, así que grité desde detrás de la puerta: deja de golpear, si la puerta se rompe moriremos todos. Los golpes de 302 se detuvieron y continué: ¿qué quieres? Podemos vivir en paz. Bajó la mirada y soltó una risa extraña, el sonido de sus dientes rechinando. Quiero vivir aquí contigo. Me negué de inmediato. ¿Estás bromeando? No puedo confiar en que vivas en mi casa. Sus ojos se movieron rápidamente y habló de nuevo: dame primero una taza de agua caliente, tengo sed. Después de beberla podemos hablar de las condiciones. Estaba furioso detrás de la puerta. ¿Quieres agua caliente en un momento como este? ¿Estás tratando de ponerme las cosas difíciles? He estado bebiendo cubitos de hielo para saciar mi sed todos los días, y ahora quieres agua caliente de mí. Olvídate de cooperar. Muramos todos. Con eso empecé a caminar hacia la casa. Rápidamente cambió su pedido pidiendo algunos paquetes de fideos instantáneos y agua embotellada congelada. Acepté de mala gana. ¿Cómo te la doy? Pregunté como si intentarás matarme tan pronto como abrí la puerta. Bajó la cabeza y no pude leer su expresión. Después de medio minuto finalmente habló: ve al espacio entre el 9º y 8º piso. Una vez que hayas colocado los suministros simplemente cierra la puerta. Dudé por un momento antes de aceptar de mala gana. Viendo que había aceptado, la mujer fuera de la mirilla parecía emocionada, su figura temblando de anticipación. Fingí volver a la habitación para recoger los suministros, pero en realidad vertí el agua que ya se había descongelado en un recipiente y caminé hacia la puerta. 302 ya se había retirado a las escaleras. Respiré hondo y abrí la puerta. Justo cuando abrí la puerta ella casi se abalanzó sobre mí, su cuchillo apuntando directamente hacia mí. Tiré todo el agua del recipiente sobre su cabeza y usé el recipiente para protegerme. Su cuchillo atravesó el fondo del recipiente de plástico y se hundió en mi abdomen. La pateé por las escaleras con dolor y rápidamente cerré la puerta de golpe. Apoyándome en la puerta de seguridad respiré hondo unas cuantas veces y conseguí que mi cuerpo dejara de temblar. 302 debía estar cubierta de hielo. Si no podía calentarse, el hielo de su cuerpo no se derretiría. Después de recuperar el aliento, quité la almohada atada a mi abdomen y pecho. La almohada de abajo ya había sido perforada por el cuchillo. Cuando quité la almohada, el cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Lo recogí y lo coloqué en el zapatero, luego me agarré el estómago y volví a la pequeña tienda. Aunque la almohada me había protegido, mi abdomen todavía estaba magullado. Encendí el calentador de gas y cerré los ojos lentamente. Finalmente todo terminó. Después de varios días de intenso esfuerzo, no había dormido bien en un tiempo. Afuera seguía nevando y caí en un sueño profundo y pesado. Dormí hasta que el cielo se oscureció, hasta que un rayo de luz apareció ante mis ojos. ¿Estoy muerta? La luz era tan brillante que tuve que abrir los ojos. Lo que vi fue la parte superior de mi tienda de campaña. Entrecerré los ojos, me quité la chaqueta de plumas y salí del saco de dormir. La bombilla de la casa, que había estado tenue durante tanto tiempo, ahora parpadeaba intensamente. Me limpié el sudor fino de la frente confundido. La electricidad había vuelto cuando el personal de la comunidad me llevó escaleras abajo. Vi personal médico cargando a 302 en una camilla. Ella todavía estaba viva. Mientras la veía cómo se la llevaban tenía curiosidad de cómo la habían considerado una madre ejemplar. La puerta de 302 estaba abierta de par en par y aunque nadie me prestaba atención entré dentro. Había una foto familiar. No reconocí a la mujer de la foto. No era la 302. Lo supe. Se me heló la sangre y el efecto fue aún peor cuando entró un grupo de policías. Estaban tomando fotos de toda la habitación con cámaras. Un policía de pelo gris se me acercó y me dio una palmadita en el hombro. No fue hasta que llegamos a la comisaría que me enteré de que era la única superviviente de los ataques con cuchillo del 302 en este edificio. Ella no era realmente
Una residente del 302. Ella era la chica de la pareja que conocí mientras paleaba nieve abajo. Ella y su novio sin suministros originalmente vivían en el 202. El dueño del 302 los había invitado a quedarse sintiendo pena por ellos. Pero como la nieve seguía cayendo, los suministros que tenían se estaban agotando. La pareja se volvió cada vez más insatisfecha y su relación con el dueño original se deterioró. Eventualmente la mataron por accidente. La primera vez pudo haber sido un accidente, pero luego ella fingió ser la dueña original y se convirtió en la administradora del edificio, cometiendo crímenes metódicamente. Una vez que habían usado todos los suministros del 302, comenzaron a asaltar los pisos uno por uno buscando más. Antes de que él, residente del 7º piso, muriera, arrastró al chico de la pareja con él mientras ambos saltaban por la ventana. La chica había querido parar, pero luego se fue la luz. Los suministros saqueados consistían principalmente en comida y agua. Las chaquetas de plumas y las mantas no podían soportar el frío de -50 grados, así que puso sus miras en nosotros. El 9º piso fue de hecho el más difícil de tratar. De hecho, su plan original solo involucraba a 903 porque originalmente planeó culparte de todo, dijo el oficial de policía con simpatía. Me quedé atónito mientras escuchaba al oficial continuar. Ella tenía la intención de que la apuñalaras un par de veces. De repente recordé su grito después de que le rocié el chile en polvo. ¿Realmente le puse algo o me estaba dando la oportunidad de contraatacar? Si no hubiera sido por el cuchillo que se cayó de mi mano, ¿quién habría sido más sospechoso? Ella gravemente herida con una gran cantidad de suministros o yo, mientras me hundía más profundamente en esta red de pensamientos. El oficial de policía me dio una taza de agua caliente. No necesitas preocuparte demasiado. Fue tan despiadada que tomó la ropa de la víctima e incluso se hizo pasar por el dueño original de 302. La evidencia es sólida, pero es bueno que no actuaras en su contra, de lo contrario podrías haber estado lidiando con una demanda de defensa propia. Tragué un sorbo de agua caliente sintiendo que la frialdad dentro de mí se disipaba antes de irme. Le hice una solicitud al oficial de policía, se sorprendió por mi solicitud, pero aún así me dio lo que quería. Tomé el suéter de la anciana y fui al cementerio en las afueras de la ciudad B. La lápida todavía tenía su rostro sonriente y fue enterrada junto a su esposo. Había un ramo recién entregado frente a su tumba. Coloqué su amado suéter de lirios en la tumba y me incliné ante ella. De alguna manera, ella me había estado protegiendo, por eso no me habían hecho daño. Me sequé las lágrimas de la cara y me incliné profundamente una vez más, luego caminé hacia la luz dando un paso decisivo hacia adelante. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.